Pablo, la iglesia en Coloso, la iglesia de la carta Colosenses, capítulo 1. Me fascinó las canciones que el Ministerio de Adoración, dirigiendo a través de nuestra hermana Nuris, escogieron para este tiempo. Porque nosotros vamos a recibir hoy un montón de mensajes de por qué dar gracias, para qué dar gracias, a quién dar gracias. Y la palabra nos enseña de múltiples formas, pero Pablo le escribe una iglesia en Colosenses, la iglesia de Colosenses, capítulo 1, y yo quiero tomar lectura a los versículos del 12 al 14, específicamente esos 3 versículos, porque recogen para mí. Pablo explica en 3 versículos la obra redentora de Cristo. Así que ve conmigo y léelo, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voy a leer ese capítulo, la segunda parte. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos revela las verdades de tu evangelio. Tu palabra nos revela el plan perfecto, y Pablo le escribe a una iglesia que hoy esas palabras retumban en nuestro corazón también. Cuán conscientes estamos de ser agradecidos por tu obra salvífica, por tu perdón, por tu misericordia. Señor, hoy nos sentamos a la mesa a deleitarnos con este texto, leyéndolos para hallar en él la respuesta, la dirección, la sabiduría, poder vivir en la libertad con la que nos has hecho libres. Poder deleitarnos en la salvación de nuestra alma. Poder vivir con gratitud por la obra hermosa que estás haciendo en mi vida y que sigues haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, que nos gocemos de lo que estás haciendo. Que la vergüenza, Dios, de nuestro pasado en el pecado, Dios, no nos opaque la verdad hermosa de vivir siendo redimido, transformado por ti. Y a ti te doy toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por lo que has hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos. Amén, Señor. Amén, amén. Puedes sentarte, iglesia. Quiero tomar unos breves minutos. Pablo resume en estos 3 versículos. Resume para mí la obra redentora de Cristo de una manera extraordinaria. Y que muchos somos hoy en la mañana. Qué lindo, lo que pasa al Señor. Yo con las luces no veo mucho, pero ahí como que, wow. Y aquí está la razón máxima por la cual nosotros como cristianos vivimos en gratitud. Muchas veces nosotros pensamos que la gratitud al Señor es que haya compra en mi casa. Y sí, le doy gracias a Dios porque haya compra en mi casa, pero hay gente que no le sirve al Señor ni ama al Señor y tiene compra en su casa. Por la salud que tengo, pero hay gente que ama al Señor y está encamado ahora mismo viendo desvanecerse sus días, como describía Salomón, como la flor que muere. Por lo tanto, Pablo de alguna forma quiere invitar a esta comunidad de creyentes a que sepan que todo lo que somos, todo lo que tenemos en la fe cristiana, procede no de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que todo lo que yo he experimentado en este caminar con el Señor desde que soy niño, luego cuando regreso a los pies del Maestro rendido, arrepentido de mis pecados, todo lo que yo he podido vivir es gracias a la obra redentora de Cristo. Y en este día de acción de gracias, no solamente queremos agradecer por lo material, por la vida, por la comida, por la provisión, por el trabajo, por los negocios, por el Dios que ha suplido en los momentos más difíciles, por la salud.
sino que queremos agradecer por la salvación, agradecer por la gracia. Qué hermoso fue cuando leíamos en el libro de Gálatas y nos dábamos cuenta que la gracia no es un sustituto para la ley. La gracia, antes de que el hombre pecara, ya Dios había actuado en gracia. Poder darle gracias a Dios por el perdón, por la luz que Él emana a nuestra vida, por la libertad con la que podemos vivir y por la esperanza que tenemos de que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Jesús no vino a hacer malas personas buenas, sino a hacer muertos vivir. Así que Pablo comienza esta carta y les afirma que el eje principal de nuestra vida cristiana es la gratitud. Y Pablo dice: doy gracias a Dios porque nos hiciste aptos para la herencia. Y nosotros muchas veces no pensamos en esa gran verdad. El hombre natural es incapaz de acercarse a Dios, iglesia. El hombre natural es incapaz de poder vivir en comunión con Dios. El hombre natural no tiene herencia espiritual. Pero Cristo nos hizo aptos. Es decir, Cristo nos cualificó para algo que jamás podríamos haber alcanzado por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos. De hecho, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1 y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice: y a sus hijos también nos hizo herederos. Dice, los hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. El apóstol Pablo afirma y dice, dice que nosotros hemos recibido una herencia incorruptible. Una herencia que no la puede dañar nadie. Es una seguridad en nuestra vida cristiana que nos hace mirar el destino sea cual sea. Yo no sé qué pasará. Yo no sé qué pasará en mi vida, en mi familia. Yo no sé qué será de mí mañana, hermano. Porque hoy estamos y mañana no. Pero cuando yo conozco y afirmo en mi mente la herencia que he recibido por medio de Cristo, me doy cuenta que Pedro dice es incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Yo quiero decirte algo. Ninguna religión del mundo garantiza esta herencia eterna. Ninguna. Ninguna religión del mundo garantiza esta herencia eterna. Cristo no solo salva, sino Cristo nos adopta, nos da derecho a una herencia que jamás se corromperá. Vale la pena pensar y reflexionar que solo Cristo nos da no solamente el camino, sino también nos da el destino. Lo segundo que Pablo afirma a esta comunidad de creyentes es que dice: doy gracias a Dios porque nos libraste de la potestad de las tinieblas. Y nosotros estamos naciendo y hemos vivido en un tiempo donde cada vez se quiere ocultar el poder de las tinieblas, el poder que la iglesia sabe que tiene las tinieblas. Y él dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y la Biblia enseña que antes de Cristo estábamos bajo el dominio de las tinieblas, o sea, la esclavitud espiritual. Estábamos en la ignorancia, en el engaño, en la condenación que esas tinieblas brindan o proveen a la vida del hombre que no tiene a Cristo. Y por más éxito que veamos, por más gente que admiremos, por más seguidores que seamos de figuras que lo soñamos y anhelamos, y estaríamos hasta dispuestos a intercambiarlo todo por acercarnos a ellos, nos damos cuenta
que Cristo vino a darnos algo que nadie podía darnos, es la libertad de la esclavitud. Y Pablo le escribe a la iglesia en Éfesos y le dice a la iglesia en Éfesos en el capítulo 2, versículo 1 y 2, un pasaje súper potente, súper poderoso, y dice: y Él os dio vida. Al que está al lado tuyo, dile: ¿sabes qué? Dios te dio vida. Te la dio. Dios te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Gloria al Señor. Qué hermoso es saber que nosotros podamos encontrar esto. Y el propio escritor en el libro de los Hechos afirma y dice que esa vida llegó para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y la gente dice: ay, no me hable de Satanás. Las potestades existen. Las fuerzas espirituales que dominan al hombre existen. Por eso nos acercamos a Dios, para ser esa nueva criatura, para salir de la esclavitud del pecado, como el propio Jesús le dice a sus discípulos. Y aunque el mundo moderno no cree en las tinieblas espirituales, pero su realidad se ve en la esclavitud moral, en la confusión, en el vacío del corazón humano. Vemos como el hombre que no tiene a Dios como eje, no tiene sentido, no sabe hacia dónde caminar. Hay una cita muy interesante de uno de mis autores favoritos. Y él dice: la libertad es el mejor bien solo cuando está al servicio de la verdad. Cuando tenemos libertad sin el Cristo de la verdad, es libertinaje. Es una libertad gramática, porque en la esencia nos tiene atados. Y hoy se habla de libertad. Hablamos de libertad. Incluso pensamos que la mayor libertad que nosotros podemos tener es la de predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Si algo la iglesia ha fracasado en este tiempo, es aspirar la libertad fuera del santuario. Es la libertad en nuestra experiencia cúltica y no añorar libertad al cautivo. Que el que llegó libre, aquí atado con la depresión, sea libre. Que el que llega atado con ataduras de adicción sea libre. Que el que llega atado con tristeza sea libre. Que el que llega atado con maldiciones a causa de su pecado sea libre. Que seamos libres en Él. Y Pablo dice: lo más grande de esto es que hemos sido puestos libres. Dios nos ha dado la libertad sobre las tinieblas. Por lo tanto, no hay esclavitud más profunda que aquella donde el ser humano cree que es libre mientras está encadenado. Lo tercero que Pablo recoge en esta carta es que él da gracias porque Dios nos trasladó, nos mudó al reino del Hijo. No solamente fuimos sacados del reino incorrecto, no solamente Dios no nos libró del reino incorrecto, sino que Él nos trasladó al reino correcto. Yo por muchas situaciones económicas he tenido que mudarme muchas veces. A Dios gracias que en los pasados años Dios nos dio mucha estabilidad. Pero yo recuerdo, y mientras pensaba en esta prédica, cuando nos mudábamos, y nuestros hijos decían: oye, otra casa más. Y esta es más chiquita o es más grande. ¿Y por qué no tenemos ahora patio? ¿Y por qué ya la casa no está? Dios nos traslada. De la misma forma que yo tomo a mis hijos, porque son mis hijos, los llevo al mejor lugar posible para ellos. Dios tomó mi vida, tomó tu vida, que estaba muerta en delitos y pecados, que estaba camino a la destrucción eterna, y te trasladó en el lugar correcto. Esta palabra traslado en el original griego lo que significa es una transferencia legal completa. No es un movimiento de cambio futuro. No es lo que yo le proveía a mis hijos: hoy estás aquí, acostúmbrate, mañana quizás no.
Cuando yo he sido trasladado con una identidad. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, y les dice: mas nuestra ciudadanía, iglesia, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Quizás nosotros añoramos ser parte de algo. La iglesia sueña con ser parte de algo. La iglesia sueña con influenciar algo. Iglesia, este no es nuestro mundo. Esta no es nuestra razón de ser. Esto no es lo que añoramos. Esto no es lo que soñamos. De hecho, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, versículo 19. Y les dice: así que ya no sois extranjeros advenedizos, sino ciudadanos con los santos. Yo tengo una ciudadanía. Yo tengo una ciudadanía espiritual mucho más grande. Las cosmovisiones del mundo prometen identidad. Hoy día el mundo trata de establecer una identidad a cada uno, pero ninguna identidad que el mundo ofrece puede transformar nuestra ciudadanía espiritual. Cristo no solamente cambia nuestro comportamiento, no solamente cambia nuestro reino, sino que cambia nuestra identidad y nuestro destino eterno. Por eso yo doy gracias a Dios por Jesucristo. El sentido de identidad más profundo del ser humano no se encuentra en lo que logra, sino en a quién le pertenece. No se trata de cuánto tú puedas alcanzar en la fe, sino en quién está sostenida tu fe. No se trata en quién podemos ser como iglesia, ni cuánto podemos alcanzar como iglesia. Se trata de en quién adoramos en esta iglesia. No se trata de cuánto la gente piensa o nos admire, sino a quién nosotros admiramos cada vez que llegamos a este culto. Y eso es una decisión personal. Eso es una aspiración como iglesia. Pablo continúa diciendo: doy gracias a Dios porque en Cristo tenemos redención. En quien tenemos redención por su sangre. ¡Wow! Esa redención es un rescate mediante pago. ¿Sabías que la libertad que experimentas hoy costó un alto precio? ¿Sabías que la libertad que recibiste hoy costó un alto precio? Pedro le escribe a la iglesia y le dice en el capítulo 1, versículos 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, o sea, no te compró nadie, no fue dinero, no fue tratados, sino fuiste comprado con la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos capítulo 9 dice: quien entró una vez y para siempre. Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Por eso es importante que sepamos, iglesia, que la voz de la conciencia humana existe justicia. Cristo satisface todas las demandas del ser humano en Cristo por el precio que pagó. Vale la pena resaltar, iglesia, que el precio de nuestra redención demuestra el valor del pacto que Dios hizo con nosotros. La cruz no representa el valor mío. La cruz representa el valor, el precio que puso Dios por el perdón de mis pecados. Por lo tanto, Pablo concluye afirmando y diciendo que doy gracias porque en Cristo alcancé el perdón. Yo no sé si tú has luchado por obtener el perdón alguna vez. Todos de alguna manera hemos fallado. Si me perdonaran. Si me perdonaran. Incluso hay gente que es esclava de no sentirse perdonado.
Hay gente que lleva toda la vida en la iglesia y las prédicas, los sermones, lo que cuentan siempre es con lo mismo, la misma culpa. No, porque yo estaba y Dios está haciendo una obra en mí. No saben que Dios ni se acuerda de lo que tú hiciste. Pero cuando miramos en la obra de Cristo, la palabra perdón aquí no implica un tate quieto, no es un está bien. Significa la palabra cancelación. Todo legalmente está pagado. Por si no lo sabías, todo tu pecado pasado está pagado. Por si no lo sabías, en Cristo todo tu pecado presente, el que hiciste hoy antes de llegar aquí, está pagado. El que hiciste estando aquí, posiblemente está pagado. El que posiblemente hiciste aquí, está pagado también. El que vayas a cometer mañana, está pagado. La palabra nos recuerda y nos dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, se harán emblanquecidos. La palabra de Dios nos recuerda en Hebreos capítulo 10 que nunca más me acordaré de tu pecado. ¿Y por qué nos acordamos nosotros del pecado? ¿Por qué vivimos esclavos? Cuando yo reconozco que mi pecado fue perdonado, solamente puede haber un cántico de gratitud al Señor, una alabanza. Y es interesante porque el perdón cristiano es diferente a como las ciencias de la conducta humana lo quieren presentar. El perdón cristiano no es psicológico, no es simbólico, es objetivo, es completo, es eterno. No es un perdón que transiciona con mis años. No es que yo llegué hoy, acepté a Cristo y estoy en un proceso de ser perdonado. ¿Sabes qué? Tú fuiste perdonado antes de que conocieras a Cristo. Tú has recibido la misericordia de Él. Tú has aceptado ese perdón y tú has decidido vivir en la libertad con la que Él ha determinado que vivamos siendo libres. Esto no es un pay for play. Vamos a hacer algo para ver si Dios me perdona esta. Ese cántico de gratitud nace, yo saber que yo no debería estar aquí hoy, hermano. Que tú no merecías estar donde Dios te ha llevado. Que tú no merecías estar donde Dios te ha puesto. Ay, ¿qué sería de la iglesia sin mí? El perdón. Me encanta pensar que Cristo no vino a encubrir nuestro pecado, sino a destruir el poder del pecado. Por lo tanto, nosotros podemos disfrutar de una obra redentora completa. Hoy es un buen día para darle gracias a Dios porque Él hizo todo lo que yo necesitaba. Y quizás tú estás en este lugar y llegaste hoy de visita. Quizás llevas tiempo con nosotros. Y estás como estuve yo un momento dado, preparándome para recibir a Cristo. Como a veces nos preparamos hoy para recibir a la gente en casa que no hemos limpiado en 3 meses, pero hoy viramos la casa. Los hijos te dicen, pero nos vamos a mudar. El abanico nunca había visto un paño y lo vio ayer. Dios está hablando. Salió esa vacía. Has comido 360 días en plato de plástico, pero hoy sacamos la vajilla. El platito dijo, hoy por fin. Hoy nosotros celebramos, pero la mayor gratitud no está en si llegó la gente que pensábamos, si están los que deberían estar. Incluso si pudimos cocinar como debimos haber cocinado, como soñamos cocinar. Nuestra mayor gratitud es saber de que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que sin pedírselo Cristo murió por mí para perdonarme. Que somos hechos aptos para la herencia en Él. Que somos liberados de las tinieblas en Él.
que somos trasladados al reino de Cristo, que somos redimidos por su sangre, que somos perdonados de nuestros pecados. Esa es la obra perfecta, completa, eterna de Cristo en nuestra vida. Por último, concluyo. La obra de Cristo no solo nos salva, también nos enseña a vivir con gratitud. Cristo dio gracias en muchas cosas. Dio gracias al Padre antes de alimentar a la multitud. Dio gracias a Dios antes de resucitar a su amigo. Dio gracias a Dios antes de ir a la cruz. ¡Wow! La gratitud de Cristo nunca dependió de las circunstancias, sino del carácter del Padre. Cuando miras la cruz, cuando miro la cruz, cuando miramos la cruz, vemos el costo de la redención. Cuando más miras la tumba vacía, vemos la garantía de nuestra esperanza. Cuando miras a Cristo, vemos el camino para vivir. Su obra nos lleva a vivir en luz. Su obra nos da seguridad, paz, alegría, gozo. Quizás hoy estés triste porque hay una aflicción en tu familia. Quizás hay un problema, quizás hay una batalla, quizás hay una situación. Yo quiero decirte algo, eso es circunstancial. Eso puede que cambie mañana. Pero aquellos que estamos en Cristo, nuestra vida es inconmovible en Él. No hay ninguna otra garantía en tu vida. Yo no puedo ofrecerte otra cosa al 100% que decirte: si sigues, si amas al Señor, si le entregas tu vida al Señor, tú vas a vivir eternamente con Él. Por lo tanto, su obra nos lleva a vivir en la luz, en la santidad, en la esperanza continua. La invitación de Pablo es que haya en nosotros ese mismo sentir. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. ¿Me acompañas a orar? En la pantalla escribí una frase. Esa frase dice: gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias porque me hiciste apto, me libraste, me trasladaste, me redimiste, me perdonaste. Toda la gloria es para ti. Si hay algo por lo cual nosotros hemos llegado hoy a este lugar, es para darle gracias a Dios por su obra en nuestra vida. Si hay algo que quizás tú tengas razones para decir: es que yo no tengo un año que le puedo dar gracias a Dios. Todo iba bien hasta hace 2 meses que se desplomó mi familia. Quizás yo estaba gozoso, pero hace un mes llegó un diagnóstico y lo tengo aquí. No sé a quién le puedo dar gracias por eso. Yo no quiero hacer otra cosa que darle gracias a Dios. Como iglesia debemos vivir agradecidos de la obra de Dios. Debemos de quitarnos de la mente cuánto Dios hace por mí cada día. Tenemos que quitarnos de la mente el Dios milagrero que queremos que ande detrás de nosotros, abriéndonos camino. Vivir sabiendo que ande ante en el valle de sombra y de muerte, yo no temo porque tú estás conmigo. Vivir confiado de saber que Dios es mi esperanza, que Él es mi habitación, que por eso yo no temeré aunque la tierra sea conmovida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque tiemble, aunque los cielos se oscurezcan, pase lo que pase, hermano. El que tiene a Cristo tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no puede comprar, la paz que las pastillas no pueden dar, la paz que el alcohol no puede lograr, la paz que nada puede dar. Solamente Cristo da esa paz. Dale una alabanza al Señor. Dile: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque en mi imperfección te veo. Gracias porque tú estás presente en todo. Gracias porque quizás en mis batallas no lo puedo entender, pero ahí tú estás. Ahí tú estás, Señor.
Cántalo, iglesia. Soy